Presidente, gracias, buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana. Buenos días a todos. En primer lugar, preguntarle, presidente, el ministro Javier Lainez propondrá el próximo jueves al pleno ahí de la Corte que se invalide la segunda parte del Plan B electoral. Preguntarle, pues, cuál es su opinión sobre esto, qué expectativa tiene, ya que van a argumentar lo mismo que se argumentó para la primera parte. ¿Y qué hará usted si se invalida esta segunda parte del Plan B? No me sorprende, o sea, ahora sí que eso no es nota. Los ministros están alineados, o sea, la mayoría, al bloque conservador. Todo el Poder Judicial. Es un poder al servicio de una minoría. No están al servicio del pueblo. No se imparte justicia tomando como actor principal al pueblo. Es un poder al servicio de una élite política y económica. Por eso hace falta una reforma al Poder Judicial. Lo que se tiene que hacer es que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, como se hizo en la época del presidente Juárez y como lo establecía la Constitución liberal de 1856-57. Se elegían a los jueces, magistrados, ministros, eran electos y habían requisitos, porque algunos pueden decir, ¿cómo cualquiera va a ser juez? ¿Cómo cualquiera no? Había requisitos. Tenían que ser abogados, con buena fama pública, prestigio, experiencia. Eran muy buenos. Por ejemplo, los ministros de esa época. Fue Sebastián Lerdo de Tejada ministro de la Corte y luego presidente. Es el que, siendo presidente de la Corte, sustituye al presidente Juárez en su fallecimiento. Cuando muere el presidente Juárez, aquí en Palacio, el presidente de la Corte era Sebastián Lerdo de Tejada y a él le correspondía entrar como sustituto. Era presidente de la Corte y ministro, posteriormente José María Iglesias, uno de los mejores abogados de México en toda su historia. Era el que decía, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Y todos fueron electos. Ignacio Vallarta también, de los mejores. Entonces, se presentan requisitos, se da a conocer sus trayectorias. Claro que el que fue abogado de potentados, ese no va a salir, ese no va a ganar, como sucede ahora. Que estuvo vinculado a un partido
y estuvo avalando fraudes electorales, pues tampoco, ese no va a ser electo, seguramente. Los que estuvieron defendiendo a los potentados para que no pagaran impuestos, pues tampoco. Pero hay muchos abogados, doctores en derecho, que pueden actuar. Agregó que el planteamiento de la Inés es declarar la invalidez total del decreto impugnado sin entrar a un verdadero estudio de fondo de las normas cuestionadas, lo cual retrasa injustificadamente la necesaria transformación del sistema electoral mexicano. La Suprema Corte de Justicia recordó que durante la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizada el pasado 8 de mayo, el propio ministro Lainez defendió la imposibilidad de exigir al Congreso de la Unión una fundamentación o motivación precisa para la dispensa del trámite ordinario, al afirmar que no podemos juzgar los méritos de la Cámara que la Cámara tenga para la urgente y obvia decisión. Sin embargo, enfatizó que la Consejería Jurídica, el letrado, ahora cambia su criterio sin exponer razón alguna. El ministro instructor refiere en su proyecto que hubo una confusión que impidió a los diputados de las minorías saber qué propuesta se estaba discutiendo. Actuar como ministros, gente recta, pero si fue procurador con Salinas de Gortari, ¿lo van a elegir? ¿El pueblo lo va a elegir para que sea ministro? Por eso no quieren, pero esa iniciativa sí la voy a presentar. Nada más voy a esperar que se integre el nuevo Congreso. Antes de irme, voy a presentar la iniciativa, porque no le veo otra salida. Ya les platiqué que al principio, para no hacerle como le hizo Zedillo, que desconoció a los ministros y les dio su compensación, para no hacerle así y no meterme, pensé de que si los que me tocaba proponer eran buenos, que eran 4, más uno que simpatizaba con nosotros o simpatiza con nosotros, con el movimiento de transformación, que ese no es un asunto personal, pues íbamos a tener ya una Suprema Corte con auténticos impartidores de justicia, porque son 11, ¿no? 5 y se convencía uno, 6. Ya con ellos se podía llegar a un acuerdo. A ver, ustedes mismos al interior del Poder Judicial lleven a cabo la reforma que hace falta, porque ese Poder Judicial está echado a perder por 2 cosas. Primero, porque se perdieron ideales y principios en la abogacía desde la formación de los abogados. Hicieron a un lado todo lo que es el derecho social,
el derecho agrario, el derecho laboral, y todo fue mercantil, civil, dinero. Bueno, eso por un lado. Lo otro, que cuando transaron PRI y PAN con Salinas, les empezaron a entregar al PAN todo el poder judicial, jueces, magistrados, ministros, bueno, hasta la Procuraduría. Lozano Gracia del PAN, procurador en el gobierno del PRI de Cedillo. Fue como moneda de cambio. Entonces, independientemente de las personas, imagínense cuál es el pensamiento dominante en el Poder Judicial. Pues un pensamiento conservador, elitista. ¿Qué les va a estar interesando? Hacer justicia en bien del pueblo. Si ellos tienen una formación distinta. Entonces, sí hace falta una transformación, pero que la haga el pueblo de manera democrática. Porque yo fracasé. Propuse 4 y 2 a la primera se deslindaron y se fueron a acomodarse al bloque conservador. Claro, alegando de que son independientes. Sí, son independientes del pueblo. Presidente, entonces el jueves usted considera que van a invalidar los ministros. Claro, no, ya. Ya lo dio por. Sí, ya. Es que, ¿cómo creen ustedes que van a dejar vigente esa ley si ahí se establece que nadie debe de ganar más que el presidente, como lo ordena la Constitución en el artículo 127, y los ministros son los primeros que violan la Constitución, el artículo 127? La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal subrayó que el ministro Javier Lainez pretende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación cambie criterios para favorecer a la oposición e invalidar el Plan B electoral. Esta tarde, el organismo jurídico manifestó la posición del Ejecutivo Federal en un comunicado en el que se posiciona frente al proyecto del ministro instructor que propone la invalidación de la segunda parte de la reforma electoral aprobada hace unos meses por el Consejo de la Unión, en particular por los legisladores de Morena y sus aliados, con el rechazo de los partidos opositores. En sus argumentos, la Suprema Corte de Justicia remarcó que en caso de que los ministros se pronuncien en favor del proyecto de Lainez, la Corte se convertiría en juez, pues el planteamiento del ministro es agregar circunstancias ajenas a las demandas de los partidos políticos. En su proyecto de sentencia, el ministro Lainez pretende incorporar un hecho no invocado por la oposición para invalidar el Plan B electoral
lo cual vulneraría el principio de imparcialidad que debe regir el actuar de todo órgano jurisdiccional, tal y como lo dispone expresamente el artículo 17 constitucional, argumentó esta oficina del Ejecutivo.